Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy, movimiento circular uniforme. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al parque de diversiones y nos hemos encontrado con esta atracción? Es una rueda que gira. En el giro proporciona un movimiento que aquí se va a llamar movimiento circular. Y eso es porque la trayectoria que va a seguir esta mariquita que nos va a ser nuestro objeto de estudio son círculos. Fíjense en la posición del ángulo, dice 0 grados. Ahí está la mariquita a 0 grados, está sobre el eje X. A partir de ahí voy a medir el ángulo. Y va a empezar a rotar esta ruedita. ¿A qué razón? Entonces aquí dice más abajo velocidad angular, 90 grados cada segundo. Quiere decir que esta mariquita va a avanzar por cada segundo un cuarto de vuelta, que son 90 grados. Ejecutemos el programa. Y ahí está girando. Fíjense cómo el movimiento es uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? El ángulo que está recorriendo siempre va a ser 90 grados por cada segundo. O sea, un cuarto de vuelta, ya lo hemos dicho. Quiere decir que da la vuelta completa en exactamente 4 segundos. A ese movimiento así se le llama movimiento circular uniforme, porque el ángulo barrido por unidad de tiempo siempre es el mismo. Y es la razón que está acá, 90 grados por segundo. A esto lo llamamos velocidad angular. Y la velocidad angular entonces es la razón de ángulo barrido o ángulo recorrido en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo normalmente es el segundo. Ahora, ¿de qué variables depende la velocidad angular? Miremoslo en el siguiente experimento. Para esto hemos puesto dos mariquitas, fíjense. Una está más cerca del centro, la otra está más alejada. Una está a menor radio, la otra está a mayor radio. Entonces vamos a ver si la velocidad angular depende del radio o de qué variables depende. Pongámoslas a girar. Si se fijan, no depende del radio. ¿Por qué? Porque ellas van siempre sobre la misma línea. Es decir, siempre están recorriendo la misma cantidad de ángulo, las dos en la misma unidad de tiempo, por estar sobre la misma línea. Entonces, si no dependen del radio, ¿de qué dependen? Pues si la ponemos aquí a girar y recorremos más ángulo, miren, recorremos cada vez más ángulo en menor tiempo, pues van a depender directamente del ángulo recorrido y del tiempo empleado. Es decir, la velocidad angular es directamente proporcional al ángulo. Entre más ángulo recorrido, más velocidad angular. Y inversamente proporcional al tiempo. Entre menos dure la rotación, fue porque se recorrió más ángulo. Lo siguiente es la velocidad lineal o tangencial, que es ese vector verde. Se llama lineal porque es la velocidad que llevaría si fuera en línea recta. O tangencial porque ese vector siempre es tangente a la trayectoria. Lo primero que vamos a ver es que ese vector se mantiene siempre de la misma longitud, no cambia su longitud, fíjense, todo el tiempo es la misma longitud. Sin embargo, la dirección todo el tiempo va cambiando. Esa caracteriza el movimiento. La magnitud de la velocidad siempre es la misma, es constante. Sin embargo, la dirección y el sentido todo el tiempo son variables. Ese hecho proporciona que haya aceleración, porque cualquier cambio en el vector velocidad genera una aceleración. ¿De qué tipo? Entonces vamos a mostrar el vector aceleración. Ahí está. El vector aceleración es el vector rojo, no se ve muy bien. Vamos a hacer que crezca un poquito la velocidad para que se vea un poquito más. Fíjense en el vector aceleración, va hacia el centro. Debido a que la aceleración va hacia el centro del movimiento, se le llama aceleración centrípeta, centro, aceleración centrípeta. Y este valor de aceleración, fíjese que depende de la velocidad. Entre menos velocidad, mire que ese vector se vuelve más pequeñito. Entonces, esa aceleración vamos a ver que depende de la velocidad cuando deduzcamos las ecuaciones. Pero vamos a hacer el estudio en este momento de qué depende la velocidad. Entonces, quitamos nuevamente el vector aceleración. Ya sabemos que esa aceleración se produce por los cambios en la dirección del vector velocidad. Ahora, ¿la velocidad de qué variables depende? Fíjense que ahí todo el tiempo tiene el mismo tamaño el vector. Pero si yo incremento la velocidad angular, o sea, la razón con la que barro ángulo, con la que recorro ángulo, mírenla, aumento la velocidad angular. Al aumentar la velocidad angular, fíjense que aumenta esa velocidad lineal. Claro, y ustedes en el parque lo hacen experimentado. Entre más revoluciones, pues sienten más velocidad, sienten que van más rápido. Entonces, a mayor velocidad angular, mayor velocidad lineal. Pero esa velocidad lineal también depende de la posición. Si usted se hace, miremoslo aquí un poquito más lento, si usted se hace
más cerca del centro, miren la longitud del vector verde, pero cuando yo pongo la mariquita aquí más cerca del centro, miren que el vector decrece, se vuelve más pequeñito. Y miren qué pasa si lo coloco en el centro. Desaparece el vector, porque la velocidad en el centro, del punto en el centro, es cero. Es el único punto que no se mueve. Si yo empiezo a alejar la mariquita, ¿cierto? Miren cómo empieza a crecer ese vector. Mírenlo, ahí crece. Si yo la voy alejando más, va creciendo más. Entonces depende de la posición con respecto al centro. Entre más alejado esté del centro, más grande va a ser el vector. Y la distancia del centro a donde está el punto, a donde está la mariquita en este caso, se llama el radio de la trayectoria. Claro, también lo podríamos ver con las dos mariquitas, fíjense. Si las dos tuvieran que ir a la misma velocidad angular, o sea, estar sobre la misma línea, pues la de afuera tendrá que recorrer más distancia, o sea que tendrá que ir más rápido. Si ven que el vector velocidad afuera, la mariquita roja es más grande y el vector velocidad en la mariquita verde, que está más adentro, es más pequeño, claro, porque ahí estoy demostrando que depende del radio, de la posición con respecto al centro. Bueno, como conclusión, entonces vamos a decir lo siguiente, que un movimiento circular es aquel que describe una trayectoria circular. Miren, la trayectoria que describe son círculos. Primera cosa. Segunda cosa, ese movimiento se mide a partir del ángulo que se recorra. Y la cantidad de ángulo recorrido en un instante de tiempo se va a llamar la velocidad angular, que es la razón de cambio del ángulo respecto al tiempo. Y esa velocidad angular va a tener un valor fijo acá. Mire, por ejemplo acá, está moviéndose a 18,33 grados cada segundo y es un valor constante. El hecho de que haya movimiento circular y que haya rotación genera que el objeto se está desplazando y por ende hay una velocidad lineal. Esa velocidad va a depender de dos variables. ¿Cuáles son las variables? La velocidad angular. Entre mayor velocidad angular, fíjese, mayor velocidad lineal. Entonces, depende de la velocidad lineal, depende de la velocidad angular, que es la razón de ángulo recorrido, ángulo barrido en el tiempo, y depende de la posición del objeto respecto al centro de la trayectoria. Entre más cerca esté al centro de la trayectoria, la velocidad va a ser menor, y cuando está exactamente en el centro de la trayectoria, la velocidad va a ser cero. El hecho de que haya un cambio en la dirección de la velocidad, que fíjense que la dirección de la velocidad va cambiando continuamente, la longitud del vector no, pero su dirección sí, genera una aceleración que se llama aceleración centrípeta y que es una aceleración que va hacia el centro de la trayectoria y cuyo valor depende de la magnitud de la velocidad. Entre más grande la velocidad lineal, la velocidad verde, más grande la aceleración centrípeta. Recuerden, centrípeta porque va hacia el centro de la trayectoria. Los invito a que en el siguiente video hagamos la deducción de las ecuaciones.